Yo creo que 700 colones no están pegados, hermanos, de lo imposible. Y es bueno que usted sepa lo que usted tiene, ¿verdad? Voy a leer la primera frase. Dice, este tema es esencial en el desarrollo del inventario de dones y talentos, tanto para la autoevaluación y planificación de la iglesia local, como en la formación de nuevos sembradores de iglesias. Cada miembro de la iglesia, como cada sembrador, debe llegar a conocerse a sí mismo. Es importante saber qué dones tenemos y también es importante saber qué dones no tengo, ¿verdad? Este conocimiento propio permitirá explorar los regalos de Dios en nuestras vidas y también en las vidas de los demás miembros de la iglesia. O sea que esto es importante. Esto es, hermano, como que se nos abre un panorama, se nos corre el velo. Y aquí vamos a ver qué es el don, el ministerio del profeta, y etcétera, etcétera. Porque a veces, hermanos, a veces usamos mal el don profético. Y tenemos que saberlo usar. Hay que saberlo usar. ¿En qué momento usarlo? ¿En qué momento saber que lo que yo estoy hablando es verdaderamente de Dios o es una emoción mía o es algo que el enemigo puso en mí también? Porque para eso el enemigo es astuto también. Recuerda que cuando en la Biblia hay un relato de un profeta joven que Dios le había mandado a decir un mensaje a un hombre. Y Dios le dijo, ¿sabes qué, joven? Cuando le haya dado el mensaje a ese señor, no te vuelvas por el mismo camino. Vete por otro camino. Y no comas nada ni bebas agua. Y Dios, para probar al joven profeta, usó a un viejo profeta mañoso. Y fue y le dijo al joven, fue a donde el joven estaba y preguntó, ¿dónde está el joven que vino acá y dio una palabra? Le dijeron, se fue por ese camino. Y él se fue siguiéndolo y lo encontró donde estaba allá. El profeta joven estaba descansando y llegó el profeta y le dice, yo vengo de parte de Dios y tengo una palabra de Dios para ti. Dios te dice, come y bebe. No, es que Dios a mí no me dijo que yo comiera y bebiera. No, pero es que ya Dios me dio una palabra y yo soy más viejo que tú. Y la Biblia dice que el joven se dejó engañar por el profeta viejo, que ya Dios lo usaba para probar al profeta joven. Este profeta joven no discernió que la profecía que estaba dándole a aquel hombre era falsa. Y por lo tanto, la profecía era falsa. Dios no le había dado orden de que comiera al joven. Él desobedeció. Y por las consecuencias dice que lo agarró un león y lo despedazó. Lo mató por haber desobedecido la palabra del Señor. Entonces, hermano, el profeta de Dios tiene que tener discernimiento. Porque pueda que el enemigo use a alguien para tratar de que el profeta o hombre o mujer deje de obedecer al Señor y haga lo que ella quiera o él quiere. Por eso hay que tener cuidado. Y tener cuidado cuando Dios me dijo. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos, es que Dios me dijo o que el Espíritu me dijo. Tenemos que tener mucho cuidado de pronunciar eso. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que mi humanidad o el enemigo me esté tratando de usar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Y también cuidarnos de andar tirando profecías por todo lado, hermano. Porque ya tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios.
Ya tenemos la palabra profética más segura que está establecida, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien le profetiza, sea yo o sea cualquiera, hermano, lo primero que yo debo de ir es a esta palabra. A esta palabra. Si la palabra del profeta o de quien sea está acorde con esta palabra, podemos tener credibilidad. Pero si no está acorde con esto, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hermano, y en estos últimos tiempos se van a levantar profetas falsos, maestros falsos, pastores falsos, evangelistas falsos, apóstoles falsos, hermanos falsos, porque el enemigo está pataleando porque sabe que le queda poco tiempo y quiere engañar a la iglesia de una y otra manera. Y los que no estemos arraigados en la palabra del Señor, bien cimentados en la palabra, dice que muchos correrán detrás de esas personas. Pero Dios no quiere que usted y yo andemos en eso, hermano. Dios quiere que usted y yo estemos asegurados en lo que tenemos. Bienvenidos los hermanos que llegaron de último. Tenemos un folletito, hermano, para estudiar. Un folletito es personal. No lo pueden usar dos personas. Es personal para que usted descubra quién es usted. Yo leí la primera parte. Dice, esta sesión cumple dos funciones. Pamela, ¿puedes leerme la función número 1? Porfa. Sí. Vea qué lindo para qué son. En este primer punto, lo que leyó la hermana, dice que sobre los dones espirituales y la vida personal de cada persona, a través de un pequeño bosquejo que debe ampliar y detallar, enfatizando que los dones provienen solo de Dios, los cuales los creyentes reciben de Él, de Dios, del Espíritu, y que son provecho para la iglesia local y la extensión de su reino. Para eso son los dones que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros. Y dice el punto número 2, un cuestionario para descubrir los dones de las personas que llegan a ser miembros de una congregación. Para complementarlo, se recomienda dar por lo menos 2 horas y, si es posible, un poco más de tiempo. ¿Para qué? Hermano, este no lo podemos llenar ahora. Porque tenemos que ser sinceros. Porque muchas veces creo tener algo, pero en realidad no lo tengo. Y tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Ahí. En la otra parte, allá abajito, después del 2, dice, número 1, estudio bíblico básico de dones espirituales. Primero, provenientes de una sola fuente. Los dones vienen de Dios y solo de Dios. Ninguna persona puede impartir dones a otra persona. Son un regalo completamente de Dios. Yo no puedo decirle, reciba el don, que yo lo tengo. No, yo no tengo nada. Vienen de Dios, ¿verdad? Vienen de Dios. Primera de Corintios 12, 4 y 6, lo vimos ahí, ¿verdad? Primera de Corintios 12, 4 y 6 dice de la siguiente manera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y sigue el 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, todo viene de Dios. Todo es de Dios. Y Dios usa a quien Él quiere usar, ¿verdad? Hay diversidad, pero Dios es el mismo. Noten en estos versículos que se menciona a las 3 personas de la Trinidad. La fuente es la Trinidad. La fuente es la Trinidad. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos hacen con nosotros lo que ellos plazcan cuando nosotros nos ponemos en el radar de Dios, para así decirlo. ¿Verdad? Cuando ustedes y yo estamos en el radar de Dios, Dios nos detecta que estamos caminando como a Él le agrada, entonces Él opera a través de usted y de mí a través de los dones espirituales, que pueden operar en cualquiera, ¿verdad? Pueden operar en cualquiera, pero tenemos que tener nosotros, hermanos, esa intuición de vivir exclusivamente para Él, para el Señor. Y dice, sigue diciendo, Efesios 4, 3 y 7. Nos dice lo siguiente, vamos a buscar Efesios, por favor. Efesios 4. Quiero que veamos esto porque esto es muy importante, hermanos. He hablado con muchas personas, con muchos hermanos, y me dicen, pastor, yo no sé en qué puedo funcionar. Bueno, déjeme decirle que Dios sí lo sabe y quiere usarte. Pero tenemos que saber también nosotros, poner de nuestra parte, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Efesios 4, 3 al 7, nos dice de esta manera. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vea qué hermoso esto. Y el verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Allí vemos las 3 personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo, operando para el provecho del reino de Dios a través de hombres y mujeres que disponen su vida en humillación para que el Espíritu Santo haga con ellos lo que Él quiere hacer. Y déjeme decirle, Dios quiere usarte, hermano, hermana. Dios quiere hacerte una persona fructífera a través de los dones que Él ha puesto en ti. Quiere que fluyas ahí, pero que fluyas como Él quiere que fluyamos. Número 2, dice, distribución, no por fuerza ni poder. ¿Quién distribuye? Los dones, estamos hablando de los dones. ¿Quién distribuye? En el versículo 18 de 1 de Corintios nos dice que es el mismo Espíritu. Es el Espíritu el que distribuye, ¿verdad? Dios ha colocado como Él quiso, ¿verdad? Como Él quiso. Y en 1 de Corintios 12, 24, Dios ordenó el cuerpo. O sea, Dios lo tiene todo bajo control.
bajo control. Y vamos ahí a ver rapidito a la 1 Corintios 12. Porque queremos que nos quede bien claro, ¿verdad? El versículo 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Los miembros en el cuerpo. Recuerde que la iglesia es comparada como un cuerpo de un ser humano que tiene muchos miembros. Y la iglesia es enumerada como un cuerpo. Alguien es mano, alguien es el dedito chiquito, alguien es el dedo grande, alguien es la cabeza, alguien es la oreja, y así sucesivamente. Alguien tiene el don de sanidad, alguien tiene el don de discernimiento, alguien tiene el don de fe. Bueno, todo eso es un complemento, ¿verdad? Porque no uno solo no puede tener todos los dones. Para eso hay diversidad de personas y diversidades de dones y ministerios, los cuales Dios quiere usar en cada uno de nosotros. En el versículo 24 nos dice lo siguiente, vea lo que dice en el 24: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. O sea, no hay gente grande ni gente pequeña en el Señor. Todos son bautizados y llamados por el Señor y todos tienen capacidad. Bueno, que alguien tiene el don de sanidad, gloria al Señor porque lo tiene. Otro tiene el don de fe, otro tiene el don de hacer milagros. Y así sucesivamente. Y no es que ninguno es más grande que el otro. No hay dones grandes ni dones pequeños. Todos son valiosos en el Señor, ¿verdad? Todos son valiosos. Bendito sea el Señor. Efesios 4:7 nos dice lo siguiente. Vamos a Efesios 4, por favor. El verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia. Y con la gracia del Señor, con esa medida de gracia que el Señor puso en usted y en mí, vienen los dones. Solamente lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar el don de gracia que el Señor nos salvó por gracia y que puso en nosotros lo que Él puso y decirle: Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Clarifícame en mi interior en lo que yo voy a fluir, no en lo que el hombre me ponga a hacer, en lo que yo pueda fluir y sentirme bien. Porque muchas veces, hermanos, caemos en el error de poner a alguien porque a mí me parece que lo puede hacer, porque yo creo que puede hacerlo. Pero la pregunta es: ¿el Espíritu Santo está de acuerdo? ¿El Espíritu Santo está usando a esa persona o lo está haciendo porque cree que lo puede hacer? Porque muchas veces podemos caer en ese error, ¿verdad? Y aquí más adelante nos va a aclarar un poquito más, ¿verdad? Entonces, cada uno conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros. ¿Quién recibe? El punto B, ¿quién recibe? Es una pregunta. 1 Corintios 12:7. Ahí lo vemos, ¿verdad? Estamos ahí dando vuelta en 1 Corintios 12:7. Y nos dice el verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu para provecho. ¿Verdad? Para provecho. Para hacer las cosas bien, para que la obra del Señor crezca cada día más.
En Efesios 4:7 dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia de Dios. No es porque yo sea muy carga, no es porque yo estudié, no es porque yo me gradué de esto o del otro. Dios por eso me va a poner en un lugar muy alto. No. Dios le da gracia a todos por igual. La gracia de Dios nos abarca a todos, al que estudió, al que no estudió, al que está recién convertido a Cristo, como al que tiene 40 años de convertido. La misma gracia nos cortó por igual. La misma gracia. Que Dios usa a alguien con los dones, ya eso es parte de cómo la persona o el hombre se ha conducido para que Dios utilice ese recipiente que es cada persona. Porque Dios puede usar a cualquiera, pero Dios quiere usar vasos limpios. Dios quiere usar vasos limpios. Cuando me refiero de vasos limpios, es de una persona consagrada a Dios para que el Espíritu Santo fluya con su poder en él, sea hombre o mujer. Lo que Dios quiere es encontrar personas transparentes para que el Espíritu venga y los use, se manifieste. Y recordemos que usted y yo no tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Ya nuestra oración tiene que ser diferente. Usted recuerde que los apóstoles estaban esperando que el Espíritu Santo viniera para el día de Pentecostés. Estaban esperando. Usted no está esperando al Espíritu Santo. ¿O sí lo está esperando? Muchas veces nosotros, hermanos, contradecimos lo que ya está establecido en la Biblia. La palabra del Señor dice que Dios ha hecho morar en nosotros su Santo Espíritu. Ya lo tenemos. Eso es incuestionable. Ya lo tenemos. El problema es, ¿está fluyendo Él desde adentro de mí hacia afuera? ¿O simplemente está ahí quedito? Pero ya Él está. No tengo que pedir que venga. No tengo que pedir que descienda. Porque nosotros somos portadores de la unción. Dice, vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y cuál es la unción? El Espíritu Santo. Ya está en nosotros. Pero a veces nosotros actuamos como que no está. Y lo expresamos en nuestros cantos, que se oyen tan bonitos. Pero estamos contradiciendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice en Juan 14, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Y les conviene que yo me vaya. Lea Juan 14. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Les conviene que yo me vaya. Y si yo me fuere, le voy a preparar el lugar. Y un día vendré para llevarlo donde yo esté. Ustedes estén conmigo. Pero yo les voy a enviar el Consolador para que esté con ustedes y para que ande con ustedes y para que esté sobre ustedes. Él les recordará. Él les reargullirá. Él les recordará las cosas. Él está en nosotros, hermanos. Y a veces nosotros con nuestra ignorancia teológica creemos que el Espíritu Santo no está en nosotros y hacemos cosas, hermanos, que lo desagradan a Él. Porque en cada uno de ustedes está reposando el Espíritu Santo. Fuimos sellados, dice la Escritura. Fuimos sellados con las arras del Espíritu. Ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es dejarlo que fluya. Al quitar de nuestra vida aquellos estorbos que lo tienen, hermano, atrincherado allá. Porque muchas veces tenemos al Espíritu, como dice Efesios, contrictado.
Efesios dice, y no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado en el día de la redención. Ya está ahí. Pero a veces con mis procederes, con mis maneras de pensar, con mi manera de hablar, con mi manera de actuar, lo hago que se mete en un rincón. Ahí está, triste, contrictado. Cada vez que de mi boca salen palabras que no son de agrado para él, él se hace un puño. Él se ofende porque él es una persona tierna. Es poderoso, sí, pero también es sensible. Que con una mala actitud, que yo haga lo contricto, y ya él deja de fluir en mi vida. Cada vez que yo hago morir mi carne, él agarra fuerza. Cada vez que yo contricto mi carne a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, el espíritu se fortalece. Porque eso es lo que a él le encanta, que le demos lugar a él. Que nuestra boca hable alabanza y no hable cosas que no son coherentes. Que mis ojos, lo que miren, agraden al Espíritu Santo. Lo que escuchan mis oídos, agraden al Espíritu Santo. Lo que mi mente piensa, agrada al Espíritu Santo. Pero a veces, hermanos, nuestra mente es un taller de pensamientos que no son del Espíritu. Y eso contricta al Espíritu y no fluye en mí, ni en usted. Por eso tenemos que saber de que Jesús dijo cuando Él estuvo en esta tierra, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué no se puede echar? Porque ya está viejo. Se dice que el vino cuando empieza a fermentar burbujea y va haciendo como un gas que abomba el odre. Y si el odre está viejo, ya está estirado, y cuando el vino nuevo comienza a ponerse chichoso, a echar gas, va a bombar ese odre que ya está a lo último y pueda que haga se rompa porque no aguanta la presión. Pero si usted echa un vino nuevo en un odre nuevo, como el cuero está nuevo, él va expandiéndose conforme al vino va echando gas, porque tiene la capacidad de darle lugar. Y a veces nosotros pretendemos que el Espíritu Santo ponga en nosotros grandes cosas y nosotros tenemos cosas que a Él no le agradan. Entonces tenemos que hacer cambios, hermanos, en nuestra vida. Entonces, aquí tenemos, démosle vuelta a la lámina un poquito, allá y vamos a ver acá. Yo creo que vamos a quedarnos aquí, hermanos, y esto lo vamos a proseguir el otro jueves, no quiero cansarlos tampoco en esto. Tercero, un propósito. 1 Corintios 12:7. A cada uno para provecho. 1 Pedro 4:10, 11. Dice, ministrelos a los otros para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. O sea que si usted tiene un don espiritual, es para que lo ministre a los otros. Un don que usted ya identificó que es del Espíritu, que es de Dios. Entonces cuando usted y yo ya lo hemos identificado, lo podemos ministrar a los demás. Podemos ministrarlo. Y aquí vemos, hermanos, que aquí en el capítulo 12 encontramos que hay diversidad de cosas, ¿verdad? Dice, el 13 del 12, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Usted tiene el Espíritu Santo en usted. ¿Cuántos dicen amén?
Usted tiene el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en usted y está en mí, yo quiero que se haga una pregunta. ¿Qué es lo que usted no puede hacer entonces? ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Si el Espíritu Santo, que es Dios, está dentro de mí y que es Dios, creador del universo, el Dios todopoderoso. Por eso Pablo dijo en sus cartas, yo soy más que un vencedor. Más que un vencedor. Porque hay vencedores. Sí, hay vencedores. Pero usted y yo somos más que vencedores. Eso dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en nosotros hay un potencial. Dios morando dentro de nosotros, hermano. Y eso a mí me costó recibirlo y entenderlo. Que en un ser imperfecto, que en un ser pecador, venga a morar la plenitud de Dios a través del Espíritu Santo. Hermano, eso no cabe en una mente finita. No cabe en una mente finita. El Dios todopoderoso, el que tiene el universo bajo su control, la tierra y todo lo que existe, viviendo en nosotros. Hermano, esto no lo digiere cualquiera. Por eso es que nosotros hacemos cosas que desagradan a Dios, porque ignoramos la potencialidad que tenemos dentro de nosotros. Porque si usted se propone y yo me propongo a creer de verdad de que en mí el Espíritu Santo está operando, el diablo tiene que huir, hermano. Tiene que huir. Y viene a mi mente aquella parábola donde Jesús llegó a la región de Gadara y donde habían unos endemoniados. Unos evangelios dicen que habían dos, otros dicen que uno, pero la cosa es que habían unos endemoniados. Y cuando vieron que Jesús llegó, aquellos endemoniados comenzaron a hacer feo, ¿verdad? Porque sintieron que algo mayor había llegado. Algo superior a ellos había llegado. Y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a atormentarlos antes de tiempo? Es que cuando alguien llega y Jesús está morando dentro del corazón de la persona, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder, hermano. El ambiente tiene que cambiar. La atmósfera tiene que cambiar, como dice el canto. Todo alrededor tiene que cambiar y el que tiene que ser glorificado se llama Jesús. Y cuando usted se enfrente a un espíritu o a un demonio o a cualquier séquito de demonios y usted le hable en el nombre de Jesús, no tiene que hablar con ellos ni decir cómo se llama. No. En el nombre de Jesús deja libre y tienen que irse. A veces nosotros, hermanos, nos ponemos a cuestionar cuando estamos ministrando liberación de un endemoniado y queremos pedirle que nos cuente el día de nacimiento y de todas esas cosas. ¿Para qué ponernos a hablar con el diablo? No, hermano, dígale fuera y punto. Le voy a contar una historia que es un poco jocosa, pero sucedió en verdad, hermano. Ustedes conocen al pastor Freddy Murillo, ¿verdad? El pastor Freddy Murillo dice que un día fue con un pastor que estaba empezando a ministrar a una persona que supuestamente tenía demonio. Y resulta que comenzaron a ministrar. Y aquello se puso muy fuerte. La persona comenzó a convulsionar y a hacer ruido feo y a hablar. Y de pronto, el otro pastor comenzó a hablar con el enemigo. Y aquella cosa hacía raro y le preguntaba el pastor al que estaba endemoniado, dime cómo te llamas. Y hablando con él, hermano. Y estaba tan emocionado el pastor que no se dio cuenta de que ya el otro se había zafado y el que estaba abajo era Freddy Murillo. Él estaba tan emocionado hablando con el enemigo que no se percató y se le zafó el otro y el que estaba ahí era Freddy Murillo, el pastor, el compañero. Y lo tenía prensado y sacándole el demonio. Y le decía, dime cómo te llamas. Y le dice Freddy Murillo ahí para arriba, varón, soy yo, soy Freddy Murillo. No, ¿cómo te llamas?
Hermano, ¿cómo puede ser posible? Y dice Freddy Murillo que él tuvo que pegarle un pellizco y decirle, varón, déjeme quedito, soy yo. El endemoniado está allá, dice. ¿Cómo puede ser posible, hermano? Estaba sacándole el demonio al otro pastor. Eso nos puede pasar cuando no estamos preparados. Él quería preguntarle cómo era, cómo se llamaba, en qué día nació y todas las cosas. Y dice que Freddy Murillo, dice, varón, dice, yo soy Freddy Murillo, si quiere le saco la cédula, dice, para que se dé cuenta. Pero él estaba tan emocionado, hermano, sacándole el demonio, que no se dio cuenta que dejó de ministrar al verdadero endemoniado y estaba ministrando al compañero. A veces tenemos que estar bien concentrados en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y no ponernos a hablar con el enemigo. Porque puede ser que el enemigo nos gane ventaja. Esto parece un chiste, sí, pero es una realidad que pasó, hermano. Y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Porque hay personas endemoniadas. Usted se va a encontrar durante su vida cristiana con personas endemoniadas, que usted va a tener que liberarlas. Y si usted no está preparado, yo no estoy preparado, pueda que el enemigo nos engañe. Autoridad. Tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice acá, 1 Pedro 4, 10, 11, ministrelo a los otros, para que en todo sea Dios glorificados, ¿verdad? Si alguien tiene el don de profecía, que lo hay, yo creo en el don de profecía, ministrelo a la iglesia, pero que sea clara la profecía, que sea clara la profecía, que sea bien identificada que viene de Dios y no de mi intuición humana. Porque eso puede pasar, hermano, porque a veces el enemigo puede usar nuestra mentalidad. O porque yo conozco el ambiente. Le puedo dar una palabra a una persona porque yo conozco el ambiente donde se está moviendo. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Porque podemos caer en un ¿cómo se llama esto? En un... ¿Cómo? ¿Alguien me oyó? ¿Alguien dijo algo ahí? En una fatalidad, hermano, de creer que estamos hablando de algo de parte de Dios, pero en realidad no es de Dios. Y somos humanos y nos podemos engañar. Por eso tenemos que comprobar bien cuando vamos a abrir nuestra boca de que lo que vamos a decir haya sido constatado por el Espíritu Santo y confirmado con la Biblia. No podemos soltar palabras así porque así, ¿verdad? Ahí es donde hay que tener cuidado. Ahí es donde hay que tener cuidado. Porque la palabra profética tiene que tener dos actuaciones. Una, se cumple. Si se cumple, el profeta es verdadero. Pero si soltó la palabra y no se cumple nunca, el profeta no es verdadero. Hay que tener cuidado, sí, hay que tener cuidado. Porque muchas veces, hermano, podemos caer en un error, ¿verdad? En un error. Dios usa, yo creo en el ministerio profético, yo lo creo. Creo en el evangelista. Creo en el ministerio apostólico, sí, hay apóstoles. ¿Sabe quién es un apóstol? Un apóstol es alguien que siembra iglesias y levanta iglesias y no se dueño de la iglesia, sino que la planta y se va y planta otra y planta otra y planta otra y no se hace dueño de la iglesia. Pero hoy vemos un mover apostólico, hermano, que tiene ahí, ustedes sí, yo lo sembré, pero ustedes tienen que vivir agarrados de mí. Pablo no, Pablo sembraba una iglesia y delegaba a alguien en esa iglesia.
Ok, estamos hablando de los dones. Cuando alguien tiene el don profético, apostólico, evangelista, debe de usarlo. Existen y quedaron ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Ahora, si la persona está hablando algo que no es conforme a lo que Dios quiere que se hable, ya esa persona tiene que darle cuenta a Dios. No importa si es pastor, si es maestro, si es evangelista, si es apóstol, no importa quién sea, tiene que darle cuenta a Dios. Pero la palabra tiene que ser juzgada con la palabra que da el profeta. Por eso es que los hermanos de Berea no eran cualquiera que se tragaban lo que decía Pablo. Dice que ellos investigaban, escudriñaban para ver si lo que decía Pablo era verdad. Eso le toca a usted y me toca a mí. Juzgar, no en el sentido de crítica, sino con la palabra. No tenemos que tragarnos todo lo que nos digan, hermanos. Tenemos que colarlo con el colador del Espíritu Santo. Tenemos que colarlo. Si lo que la persona está hablando está coherente con la Biblia, bienvenido sea, ¿verdad? Bienvenido sea, no importa si es pastor, si es maestro, si es evangelista, si es profeta, si es apóstol, no importa quién sea. Tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra, ¿verdad? Y aquí esto va para todos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que tenemos que saber en estos últimos días dónde estamos, porque la palabra dice que en los últimos días se levantarán falsos de toda índole, ¿verdad? Falsos. ¿Y cómo yo voy a identificar a alguien que es falso? Bueno, la luz de la palabra. Lo siguiente es el testimonio que esa persona vive, ¿verdad? Todo eso tiene que hacerse un análisis en la profundidad. Aquí dice Efesios, 4, 11, 13. Perfeccionar a los santos para el ministerio. Ahí vemos en Efesios 4, donde están los ministerios, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. Y todos quedaron para perfeccionar a los santos. El profeta de Dios, hombre o mujer, recibe de Dios una palabra directa para perfeccionar al pueblo de Dios. Pero desde que sale la palabra de Dios al profeta puede haber interferencia. Recuerde que cuando Dios le envió a Daniel la respuesta por el pueblo de Israel, fue interceptada la orden de Dios en el aire. La palabra que Dios envía puede ser interceptada por el enemigo y cambiarla. Y el profeta que está pidiendo clamar a Dios la dirección correcta, si no distingue bien que ha sido interceptada o cambiada un toque, tiene que pedir al Señor que le dé revelación clara. Porque en los aires hay un montón de demonios. Y usted sabe eso, donde dice la palabra en Efesios 6:10. No tenemos lucha contra carne. Y aquí nadie queda excluido, hermano. Todos tenemos que analizar bien la fuente. La fuente. Porque hay tanta interferencia. Los que escuchamos, ¿verdad? Dice acá Romanos 12, 6, 8. Hay que utilizarlos para provecho de otros. Los dones, talentos, ministerios, hay que aprovecharlos para el provecho de otro, no para uno mismo. Y tercero, las limitaciones, 1 Corintios 12, 3. Nadie por el Espíritu llama anatema a Jesús. O sea, aquí está hablando claro. Las limitaciones. Todos nosotros, hermanos, tenemos potenciales y tenemos limitaciones. Si alguien que dice ser usado por Dios, sea hombre o mujer, dice algo, por ejemplo acá, ¿verdad? Nadie por el Espíritu llama anatema a Jesús. Yo creo que una persona que ama a Dios
Y que fiel al Señor no va a llamar anatema a Jesús. Va a vivir coherente a la palabra del Señor. Pero a veces, hermanos, hay cosas externas que influyen en la vida de una persona que dice una cosa y vive otra. Y aquí puede ser que caigamos en un error, ¿verdad? O sea, la vida del profeta, del maestro, del apóstol, del pastor, tiene que ser, hermano, una vida transparente en todo el sentido de la palabra. En su manera de conducirse, en su manera de hablar, en su manera de ser, tiene que ser diferente a los demás. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer un análisis. Recuerde que aquí no estamos juzgando a nadie, estamos hablando lo que tiene que, dice la palabra, lo que tiene que ser, ¿verdad? Aquí no estamos juzgando a nadie, ni diciendo que nadie es falso, no, estamos aclarando algo simplemente que la Biblia quiere que entendamos cómo tiene que ser. Dice acá abajo, ¿qué propósito cumple el Espíritu? Bueno, en esta sección se debe recalcar la importancia de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, en el tema de los dones espirituales. Nadie puede negar o contradecir lo que dice la palabra de Dios, el ejercer sus dones. Si este es el caso, entonces no es don de Dios. Juan 14, 26. El Espíritu os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16, 13. Os guiará a toda verdad. No habla por su cuenta. No habla por su cuenta. Hermano, yo he escuchado a personas que hablan por su cuenta y nada del Espíritu. En esta corta vida que tengo de caminar en la vida cristiana, he visto a hombres, hermano, hablar entre comillas de Dios, pero en realidad no es Dios los que está hablando, son ellos. Sí, en realidad no es Dios el que está hablando, porque uno que ha pasado la Biblia de tapa a tapa se da cuenta que son coherencias los que están hablando, hermano. Por eso, si usted quiere juzgar la profecía o el ministerio de alguien, usted tiene que haber pasado la Biblia de tapa a tapa y de saber lo que la Biblia dice, la guía que tiene la Biblia. A mí no me engaña cualquier persona. A mí no me engaña cualquier predicador por muy buen saco que tenga o por muy estudio que tenga. Porque ya yo tengo una base clara. Tengo mis bases fundadas en la Biblia. Y sé cuando alguien está hablando un poco fuera de la palabra del Señor, hermano. Y eso es el cuidado que tenemos que tener, que no nos salgamos de la palabra del Señor. Y aquí hemos cuidado eso. Hemos cuidado hablar la palabra del Señor tal y como está, nos duela o no nos duela. Porque la palabra del Señor no la podemos cambiar. Aquí está. Y esta es la palabra más profética que está más clarita que cualquier profecía que venga hoy. Hoy cualquier profecía, hermano, que se dé, si usted la ve, está en la Biblia. Es que el Señor me dice que te va a bendecir. Eso no es profecía, eso ya está establecido en la Biblia. La Biblia dice en Efesios 1 que Dios nos bendijo desde antes de la fundación del mundo con todas las bendiciones espirituales. Ya eso no es profecía, ya eso está escrito aquí. Ahora, pero como yo no leo la Biblia, la recibo como una profecía revelada de Dios a otra persona. Pero ya está aquí. Vea lo que dice Efesios, vamos a Efesios, capítulo 1, por favor. Es que el Señor me dijo que te va a bendecir. Sí, te va a bendecir si tú eres fiel y yo soy fiel. Pero si usted es infiel, Dios no te va a bendecir. La Biblia está establecida, hermano. Efesios capítulo 1, vea lo que dice. Gloria al Señor. Aquí está. Ya lo encontré. Es que esta Biblia tiene muchas letras. El 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, subráyelo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo Jesús. Si alguien viene con una palabra de que Dios me va a bendecir, no, lo siento mucho, ya Dios ya la declaró sobre mi vida. Ya yo soy bendecido. Sí, sí, claro que sí, hay operaciones financieras y aquí es una de estas. Si una persona, hombre o mujer, joven o niño, se somete a Dios y dice, yo soy bendecido, Dios me ha bendecido, con todas las bendiciones, ahí está entrando salud, familiar, economía, espiritualidad, todo, es un paquete. Es que en Dios tenemos un paquete completo, hermanos, un paquete completo. Y déjeme decirle lo siguiente, y con esto cierro, no vamos a terminar aquí, lo vamos a dar para pasarlo la otra semana, para que usted tenga tiempo de estudiar lo que sigue y marque exacto. No lo marque en el transcurso de la semana, espere venir aquí, porque esto tiene que marcarlo, hermano, en el Espíritu. Ore, clame, dígale, Señor, revélame lo exacto, no lo que yo pienso tener, sino lo que tú pusiste en mí. Y déjeme decirle que cuando usted se dé cuenta va a saber cuáles son y va a fluir con libertad, sin miedo. ¿Será o no será? No, usted va a fluir sabiendo quién es usted, ¿verdad? Entonces, Efesios habla bien claro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya está. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Bendijo, ya está. Somos bendecidos. O sea, que cuando nosotros creímos, Dios puso su Espíritu en nosotros, es lo mismo. Está ahí desde que creímos, ahora y seguirá con nosotros. Pero depende de nosotros si hacemos que el Espíritu Santo viva agradecido, contento en nosotros. Depende de nosotros, pero ya está. Pero entonces la operación de milagros, ¿dónde entra? Ya lo tenemos todo. Hay que fluirlos. Tengo que identificarlo. Y esto lo identificamos aquí en las páginas que siguen. Aquí donde usted tiene que marcar aquí, usted va a identificar, por ejemplo, dice aquí, soy capaz de organizar ideas, tareas, personas y tiempo para el servicio cristiano. Usted va marcando ahí. Y una vez cuando usted suma esas cosas, todo es un resultado, usted va a dar cuenta cuál es el don más fuerte que usted tiene, o el don más o menos, o el que está empezando, ¿verdad? Y ahí vienen, entonces, ¿cómo yo sé? Ahí lo vamos a ver en el estudio, ¿cómo yo sé que tengo el don de milagros? Que Dios opera en mí el don de milagro. Bueno, cuando a usted le encanta orar por los enfermos, y usted ve que usted ora, y de pronto, milagrosamente, aquella persona se sana, o milagrosamente, algo que no era posible, se hizo posible. Era un milagro que tenía que suceder y sucedió. Ahí usted se da cuenta que está fluyendo en un don de milagros. ¿Cómo yo me doy cuenta que tengo el don de sanidad? Bueno, cuando usted siente que usted se deleita, que cuando usted está deseando que alguien esté enfermo, para usted ir a poner las manos sobre ese enfermo. Y usted va y ora con fe y se levanta. Siga poniendo las manos. Usted se siente satisfecho en aquello que usted hace. Usted se siente contento, se siente feliz, se siente gozoso por lo que está haciendo. Y que usted es respaldado por Dios. Entonces fluya. Pero no se haga dueño del don porque no le pertenece, es del Espíritu. Y ese don debe de alimentarlo dándole lugar al Espíritu Santo en su vida. Para que Él crezca en usted y en mí y yo mengüe. Jesús dice, es necesario que yo mengüe. Nosotros tenemos que menguar para que el Espíritu Santo fluya desde adentro de nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que ver, hermanos, acá nosotros algo. Ya con esto les termino. Acá. Dice, los dones enumerados. Después de presentar la lista de dones, se puede hablar un poco sobre el significado de cada uno, que es lo que vamos a ver acá, ¿verdad? Aquí tenemos en esta parte, para terminar esta página, 1 Corintios 12, 8 al 10, dice que tenemos el don de sabiduría,
el don de ciencia, de fe, de sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación. En 1 Corintios 12, 28 al 31 encontramos apóstoles, profetas, maestros, milagros, sanidad, ayuda, administración, lenguas. En Efesios 4, 11, 13 encontramos ministerios, apóstoles, profetas, evangelismos, pastores y maestros. Y en Romanos 12, 6, 8 encontramos otra vuelta: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia. ¿Cómo yo me doy cuenta que tengo el don de presidir? Por ejemplo, ¿cómo yo me doy cuenta que tengo el don de presidir? ¿Ah? No es que le gusta. Es que se siente como el puerco en el barro. Es que puede ser que a mí me guste, pero puede ser que no lo tenga. ¿Sí? O sea, va ahí. ¿Cómo se siente el puerco en el barro? Feliz, contento, no quiere salir de ahí y sale bien embarradito, ¿verdad? De barro. Y lo hace bien. O sea, una persona que tenga el don de presidir, sea una reunión, sea un culto, lo va a hacer bien, va a edificar a los que lo están escuchando, va a salir edificado, el Espíritu va a ser glorificado. Esa reunión, no importa cuál sea, va a ser una reunión espectacular porque está nadando en el agua que le encanta nadar. Y como dijo Vivi, tiene que sentirse satisfecha la persona, contenta, feliz. Lo hice y eso lo siente ¿dónde? En su ser. Y se ve en el fluir de ahí. Todo lo hace con suavidad, con soltura. No se le ve temor, no se le ve miedo. Se ve que lo hace bien. Es una persona con coherencia, sabe hablar. La palabra presidir es una palabra secular, o sea, no lo asocia con la iglesia, pero puede ser alguien que preside la Asamblea Legislativa. Correcto. Alguien que va a ser presidente o cualquier cosa que va a presidir, siempre se pone la persona adecuada. Elocuente, ¿verdad? Una persona que tenga facilidad de palabra, que no se enrede y que tenga una buena oratoria, ¿verdad? Esa persona preside bien. Entonces, dice el que preside, acá como un don, como un ministerio o don, ¿verdad? De la persona, preside, lo va a hacer con solicitud. El que preside, hágalo con solicitud, con alegría, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas, hermanos, acá. Evangelista, yo sé que aquí hay evangelistas. ¿Y cómo yo me doy cuenta que soy evangelista? Cuando usted predica la palabra y usted se siente contento y usted ve que las personas entienden lo que usted está hablando. Un evangelista es una persona que cuando va a un lugar, a una iglesia y lo invitan, no va a dar doctrina, no va a hablar de nada, va a predicar la palabra. No se va a decir es que esta iglesia aquí, no, olvídese de eso. Si hay un evangelista y se mete en la doctrina de la iglesia, hablar de la iglesia, hablar de otras cosas, eso no es evangelista. El evangelista es para que predique la palabra de salvación y atraiga a la gente, y eso le toca ¿a quién le toca educar? A los que el evangelista de gana, al maestro, al pastor, doctrina. El evangelista no viene a doctrinar. El evangelista viene a predicar la palabra, a convencer al pecador de que necesita a Cristo. Eso es lo que le toca. No viene a dar doctrina, ni viene a criticar. No, viene a hablar la palabra. Eso hace un evangelista. Cuando usted ve un evangelista que comience a rodandear acá, a hablar de otras cosas y de aquí que allá, no. Deténgase, eso no es evangelista. Evangelista es alguien que habla la palabra para que la gente entienda la salvación y vengan a Cristo. La doctrina le toca ya al maestro, le toca al pastor. Generalmente el evangelista tampoco suaviza mucho la palabra. Así, como está la palabra.
a cómo está la palabra, ¿verdad? Ya el maestro, el que le toca el maestro, que es maestro, ya el maestro enseña. Y ya que es el pastor, ya es otro nivel, ¿verdad? El pastor, por naturaleza, tiene el don de enseñanza. Y por ahí también anda el toquecito del evangelista. Por ahí anda el toque del evangelista. Sí. Y enseñar. Bueno, en el caso mío, a mí me encanta enseñar. Yo me siento como el pato en el agua enseñando. Y cuando me toca también hablar un mensaje evangelístico, no me ando por las ramas, me siento contento, me siento feliz. Y cuando pastoreo, pues ahí ando, ¿verdad? También un poco por ahí. Cuando uno tiene así, se da cuenta, hermano, la honra y la gloria es para el Señor. Pero sí todos podemos fluir en los dones. Le voy a darle el de tarea, hermano, si usted no tiene el folleto, consígalo. Yo saqué unos acá, estos son 700 colones lo que valen. No están pegados, bueno, no. Si del cielo le digo, no, en ninguna parte, ¿verdad? Para que lo estudie. Por ejemplo, aquí hay para sí, en la primera página. Sí, córtelo, hermano. Por ejemplo, aquí me doy cuenta en la primera página